El muro de separación y protección. Hay otro aspecto con respecto al muro. El muro de la ciudad no solamente brinda protección, sino que además sirve como muro de separación. El muro constituye una línea, un lindero, una separación, ¿sí? Cuando el muro ha sido edificado, este separa lo que se encuentra al interior de lo que quedó afuera. En Bereshit 2 había un huerto que no tenía muros, así que era fácil que el enemigo, el que se arrastra, se deslizara al interior de dicho huerto. Hasatán se introdujo en el huerto arrastrándose porque este carecía de un muro. Pero al final de las escrituras vemos una ciudad que tiene un muro de 144 codos de alto. Esto es 12 veces 12, un número que significa perfección eterna en el aspecto gubernamental. Así siendo, entonces, hay una muralla perfecta que separa lo que es santo de lo que es común. Por tanto, ninguna cosa profana puede entrar en la ciudad. El muro de separación no está edificado con diversos preceptos o normas, sino con piedras preciosas que fueron transformadas. La Nueva Jerusalén es una ciudad edificada con piedras que fueron transformadas y no con barro. Ahí no se encuentra ni un solo ladrillo de barro. El muro de separación es la edificación conjunta de las piedras que pasaron por un proceso de transformación. Cuanto más seamos transformados, más nos separaremos de todo lo profano y esa transformación finalmente llegará a ser la línea de separación. Esto no se lleva a cabo por medio de normas o reglamentos, sino mediante la transformación. Es una cuestión interna y no externa. En la congregación de Kadoshim no debiéramos tener normas con respecto a cuán corto o largo debe ser nuestro cabello, ni tampoco si los miembros de la congregación deben afeitarse o no, qué tipo de ropa tienen que usar, si esto, si aquello. Pero deberíamos nosotros tener reglas a respecto de costumbres, realmente, no, porque si adoptáramos ese tipo de reglas, nos convertiríamos en la religión de las costumbres, y ya hay unas cuantas dando vueltas, ¿sí? Y hay suficientes a nuestro alrededor. Las costumbres no son una cosa que a nuestro Adón le interesen, a él no le molestan desde que no sean contrarias a su palabra, evidentemente. Pero, por supuesto, esto no quiere decir que estemos de acuerdo entonces, con el uso de ropa indecente, por ejemplo, ¿sí? O un aspecto físico fuera de lugar, o cualquier cosa que no corresponda, ¿sí? Hágase todo decentemente y con orden, nos dice Shaul en Corintiim Aleph, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en el crecimiento de la vida divina y en el proceso de transformación, una transformación que coloca en nuestro interior la regla del Padre de forma natural e intrínseca, o sea, como está prometido, grabará su Torah en nuestro corazón. No se trata de obedecer, sino de tener su misma naturaleza. ¿Sí? Esa será la perfección final, por supuesto. Nosotros estamos en camino de perfeccionamiento, ¿sí? Hacia ello debemos encaminarnos. Esa tiene que ser nuestra meta final. La transformación constituye la verdadera línea de separación. No tenemos reglas y contamos, sin embargo, con la vida que transforma. ¿Sí? Ella misma se constituye en regla en nuestro interior. Alabado sea el Adón, esta vida que nos transforma hará que nos separemos de todo lo profano, poco a poco, paso a paso, no por reglas impuestas por el miedo, sino por la dulce convicción interna del Ruach que está trabajando en nuestro interior. En el muro de la Nueva Jerusalén no encontramos normas, sino la edificación conjunta de las piedras preciosas que fueron transformadas. Si oramos, leemos todos los pasuquín de Jicalut 21 y 22, vamos a ver que en ellos están profundamente relacionados con la vida divina. Ahí la vida divina navega fluye con total libertad. Sí, nos hablan de la corriente de vida, de ser alimentados con la vida, de beber de la vida, de la transformación efectuada por la vida divina. Todo esto es para la gloria del Padre. Esto no es otra cosa que la congregación de Kadoshim, que cuenta con un muro edificado mediante la transformación, esa tarea que viene realizando el Ruach en nosotros. Por eso, el enemigo aborrece la edificación del muro de la ciudad, aborrece todo. Nos aborrece a nosotros muy especialmente. Mientras no se haya erigido el muro de las congregaciones de Kadoshim locales, estas carecerán de seguridad, resguardo o defensa. Es necesario edificar el muro, es decir, es necesario que todo hombre tome conciencia de la autoridad
de Mashiach como su cabeza. Todos y cada uno de ellos tienen que asumir y mantener la posición que les corresponde en la edificación del muro, como hicieron en los tiempos de Nehemías cuando se volvió a reconstruir el muro. Sí, tienen que aprender a edificar con una mano y combatir con la otra. La edificación no es una tarea fácil, solo puede llevarse a cabo combatiendo. Una vez que comencemos a edificar el muro, tendremos que enfrentarnos a las estratagemas y engaños sutiles de los adversarios. Primero, ellos pretenderán tener buena voluntad hacia nosotros. Tal vez nos inviten a reunirnos con ellos en encuentros o pidan entrar en nuestros grupos. Eso parece ser muy positivo, ¿no es cierto? Pero muchas veces seremos engañados por esta clase de propuestas. No debemos aceptar sin consultar antes a nuestra cabeza. ¿Quién es el que tiene el discernimiento? El discernimiento está en la cabeza, no en nosotros. Para eso tenemos la guía de los ancianos, los más experimentados, no para ser cerrados y sectarios, sino para ser prudentes como palomas, pero astutos como serpientes. No podemos poner en peligro la edificación del cuerpo por ser excesivamente abiertos. No debemos ser como el rey Ezequías, que mostró a los enviados de Babel todas las riquezas del reino, ¿no es cierto? Capítulo 20 de Melahim Bet. Dolorosamente he aprendido que tales reuniones son inútiles, porque la mayoría pretende imponer a los demás sus propios puntos de vista. Y eso no es tener una reunión en Ejad. No están acostumbrados a edificar para la Ejad, sino a causar separaciones, a simplemente traer su parte y descartar el resto. Por eso tanto se acoplan a movimientos como el de restauración, porque les brindan la excusa necesaria para separarse y hacerse independientes y mantenerse de esa forma. Lamentablemente no podemos ser independientes en el cuerpo. No es así como funciona. Debemos someternos a la cabeza y aceptar sus decisiones de la cabeza. Muchas veces tenemos el sí fácil, ¿no es cierto? Pero debemos siempre preguntarnos qué podría producir una reunión como esa, sino ecumenismo, cuanto mucho, ¿no es cierto? ¿Qué podría obtenerse de tales reuniones que sea beneficioso para los intereses del Adón? Eso edifica, eso le trae gloria a Yahweh. Ustedes descubrirán que tales reuniones son simplemente trampas puestas por el enemigo a fin de engañarnos. Él siempre nos engaña con esa actitud de, no vas a ser bueno lo suficiente, no vas a ser misericordioso, no vas a ser generoso, y de esa forma acusándonos justamente de ser poco buenos, ¿no es cierto? Por así decir, en muchas cosas, de manera de dar cabida a cosas que no siempre terminan correctamente. Entonces todos buscamos el crecimiento del cuerpo, pero no podemos ser imprudentes al punto de eliminar todo requisito, que es lo que hace el ecumenismo justamente. Borró todo, absolutamente, ya no importa nada, porque eso justamente lo que nos lleva a la idolatría. Todos son bienvenidos, dice, pero no se convida a nadie a cambiar, es decir, a santificarse. Entonces yo te puedo decir, sé bienvenido, pero si vos traes otra cosa y te mantenés en esa otra doctrina, dice Yahana que ni siquiera te reciba. Entonces ahí tenemos los puntos, ¿no es cierto?, de conflicto aparente. No es conflicto aparente, es situaciones y hay situaciones. Como no tenemos el discernimiento, por eso la gente se confunde y dice, pero ¿cómo voy a saber? Pregúntenle a la cabeza, que para eso la tenemos. Tenemos que aprender de la sabiduría de Nehemías. Él les dijo que estaba demasiado ocupado trabajando en la construcción del muro y que no podía reunirse con ellos. ¿Sí? Pero ellos no solamente hicieron una invitación, sino 4. Es fácil rechazar la primera invitación, pero no es tan fácil rechazar la segunda, la tercera y la cuarta. Sí, me temo que muchos entre nosotros habrían de aceptar por lo menos la 4ª invitación, si no alguna antes. En todas las congregaciones de Kadoshim locales tenemos que aprender a no vernos involucrados en ninguna reunión o conferencia con los adversarios. ¿Sí? Cuando decimos adversarios, no hablamos de satanistas ni de inconversos, sino de creyentes inmaduros, como lamentablemente la mayoría es. ¿A qué nos conducirá esa reunión? Y ahí la sometemos a la cabeza, obviamente. Si esa reunión puede conducir a edificación, la cabeza lo determinará. ¿Sí? Creyentes en la carne que creen que deben discutir acerca de todo con todos. Hay muchos sites, hay muchos grupos en internet, ¿no? Debate de esto, debates entre cristianos y ateos, cosas por el estilo. Eso no sirve absolutamente para nada y nos está completamente prohibido hacer esas cosas. Y no se busca ni la ejad del cuerpo, ni la edificación
glorificación, ni la sumisión a la cabeza, ni nada. Simple y sencillamente alimentar el propio ego. Si alguien enseña algo diferente, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yahshua al Mashiach y a la enseñanza que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras de las cuales vienen envidia, discordia, calumnia, sospechas perversas, necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Shaul a Timoteo, y estaba bastante enojado porque los términos que está utilizando son bastante duros, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en el camino del Adón, entonces dejemos que ellos opten por este camino. Si a ellos no les parece que nuestro camino sea el camino del Adón, entonces dejemos que ellos sigan su propio camino. No depende de nosotros el camino que caminará cada uno de los demás, ¿sí? No hay margen para transigir ni para celebrar reunión o conferencia alguna, ni tampoco para discusiones. No se trata ni de lo uno ni de lo otro. Cuando hay discusiones en el cuerpo, el enemigo se ha infiltrado, porque las discusiones son de la carne, no del nuevo hombre. Simplemente no tenemos tiempo para eso, diría Nehemías, ¿sí? Ni tampoco tenemos la disposición. Ese es el punto. Estas cosas causan daño a todas las partes, aún a las que creen haber ganado, porque algunos siempre se llevan una victoria porque tienen que llevarse algo. Todo lo que divide procede de Hasatán y no viene del Adón. Si ellos están dispuestos a tomar el camino del Adón, lo tomarán. Ciertamente, el Adón mismo es quien se ocupa de cada uno de los suyos. No nos creamos, perdón, con tanta soberbia de que depende de nosotros, porque eso es soberbia a final de cuentas. Jamás aceptemos la propuesta de descender para reunirnos bajo esas condiciones con nadie. Todos debemos subir, al contrario, para tomar el camino de Yahshua. Descender no es una posibilidad. Si ya hemos ascendido en algún asunto y los demás aún no lo ven, dejemos que busquen sus decisiones, pero nosotros no debemos acompañarlos. En la unidad del cuerpo, el Padre nunca ordenó convivencia con los que están desviados, al contrario. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano, dice Matías en el capítulo 18. Bajo ningún concepto podemos tener comunión con quienes están en el error y persisten en él, pero eso tampoco nos da el derecho de juzgarlos, de comulgarlos, quemarlos en la hoguera. Por favor, seamos lo que debemos ser para su Adón. Están en pie o caen. Cuidémonos más bien de no ser nosotros los equivocados, sometiéndonos en todo a nuestra cabeza.